Buenas noches. Mi nombre es Andrés Alejandro Díaz Toro. Soy ingeniero electrónico, magíster en automática y doctor en electrónica. Soy docente de la SBTI de la zona Centro-Sur y pertenezco a la red de tutores del curso de control digital. Este CIPAS es para los grupos 1 a 3 y 30 a 34. Bueno, el objetivo del CIPAS es que el estudiante implemente controladores digitales teniendo en cuenta diferentes perturbaciones para ser aplicados en procesos industriales y automatización de líneas de producción. Tenemos una planta que es un calefactor, es un horno con una resistencia que recibe un voltaje y aumenta su temperatura de acuerdo al voltaje que se aplique. Ya obtuvimos la curva de reacción y obtuvimos un modelo. Ahora vamos a utilizar los diseños que se realizaron en la anterior fase de control, control PID, y lo vamos a hacer en un microcontrolador. Entonces vamos a hacer el paso a paso de la implementación desde la identificación del modelo. Vamos a primero identificar el modelo de la planta a partir de la curva de reacción. Se va a trabajar con un modelo de primer orden más tiempo muerto. Luego se va a diseñar un controlador PID y finalmente se va a implementar el controlador en un microcontrolador, en este caso un PIC. Entonces aquí está la secuencia de actividades, identificación del modelo, el diseño del controlador y en esta fase vamos a hacer la implementación en un microcontrolador, de un controlador PID. Entonces, la primera parte que es de identificación, se propone un modelo de primer orden más tiempo muerto. Esto es en lazo abierto, entonces tenemos GDS que es igual a una ganancia, es la ganancia en estado estable o en estado estacionario, por una exponencial, aquí está a la menos S T sub 0, tau sub 0, que es el tiempo muerto, sobre 1 más gamma sub 0 S. Entonces este gamma es la constante de tiempo. La ganancia K sub 0, tau sub 0 el tiempo muerto y gamma sub 0 la constante de tiempo. Esos son los parámetros que encontramos a partir de la curva de reacción al aplicarle una entrada a nuestra planta en lazo abierto. Esto lo hicimos en la primera fase, encontramos estos parámetros y se hicieron las pruebas en MATLAB. Este artículo que se referencia acá abajo, que son métodos básicos para implementar un controlador PID digital en un microcontrolador PIC para desarrollar aplicaciones a bajo costo, de este autor, se presenta acá. Este es el artículo y es la base para la fase 4 del curso. Entonces aquí explica el paso a paso de cómo se implementa el controlador, cómo se calculan los parámetros del controlador y aquí está la parte de Proteus. Todo esto lo vamos a hacer paso a paso y mirar todas las consideraciones y la parte de implementar el código. Entonces, en esta parte de identificación encontramos que se aplica un escalón, la salida, que en este caso es la temperatura, empieza a aumentar desde un valor estable, estacionario, y sub 0, a otro valor estacionario, y sub 1. Entonces tenemos un cambio de y sub 0 a y sub 1, y la entrada de escalón pasa de un valor u sub 0 a u sub 1. Entonces estos valores definen la ganancia en estado estacionario, K sub 0. También tenemos el tau sub 0, que es el tiempo muerto, que es T1 menos T0. T1 es este corte de acá, de la recta de máxima pendiente. Encontramos este corte, aquí sería T1. Y este punto T sub 0 es donde se aplica la entrada a escalón. T1 menos T sub 0, es decir, este intervalo de tiempo me define el tiempo muerto. Ahora el corte de esta recta tangente de máxima pendiente con respecto a esta proyección horizontal, en este punto me define T2. T2 menos T1 es la constante de tiempo.
que aquí se llama gamma sub 0. Entonces ya tenemos los tres parámetros, el tiempo muerto, la constante de tiempo y la ganancia en estado estacionario. Esto me define el modelo y con esto voy a trabajar para hacer la implementación del controlador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, así iba a participar Luis. Sí, Luis. No, profe, no que marcar acá y me equivoqué. No, hasta ahí todo claro. Ya eso lo hemos hecho en anteriores fases. Ujú. Listo. Entonces, ya tenemos el diseño, perdón, el modelo de la planta de primer orden más tiempo muerto. Ahora vamos a diseñar el controlador. Entonces, el controlador eh, que, que se estudió en la anterior fase, que es un PID, tiene una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa. Entonces, KP, que es una ganancia, actúa sobre el error. Aquí este KP sobre TI, este es el tiempo integral, actúa sobre la integral del error. Y el KP-TD, este es el tiempo derivativo, actúa sobre la derivada del error. Este tiene una función predictiva, trata de anticiparse a las variaciones del error y este integral evita el error en estado estacionario. Pues cada uno tiene su función. Se utiliza generalmente controlador PD, pero puede utilizarse solamente control proporcional, control integral o control proporcional y control derivativo. Es como les comentaba, hay una señal de error que es EDT, una señal de control, la ganancia proporcional, la constante de tiempo integral TI y la constante de tiempo derivativo. Si lo vemos en el dominio de la frecuencia S, entonces tenemos esta ecuación. Aquí se ha factorizado Kp y se ha colocado a la derecha el término EDS, que pasa a multiplicar todo esto. Entonces, U, como decíamos, es la señal de control, la que se aplica al actuador, en este caso a la resistencia del calefactor o del horno. ¿Cómo calcular KP, TI, TID? Entonces, en el artículo que les mostré anteriormente están las ecuaciones 1.2 por gamma sub 0 sobre K sub 0 por T sub 0. TI es 2 veces Tau sub 0 y TD es 0,5 Tau sub 0. Eh, K sub 0, tau sub 0 y gamma sub 0 son los parámetros que definen el modelo y con estos podemos encontrar los tres parámetros, la ganancia, el tiempo integral y el tiempo derivativo que definen el controlador en tiempo continuo. Ahora necesitamos el controlador en tiempo discreto. En tiempo discreto se utiliza esta ecuación KP, aquí está T, este T es el periodo de muestreo, TI es el tiempo integral y T del tiempo derivativo. Entonces aquí aparece ya Z, ¿no es cierto? Y Z me representa una demora de en este caso Z a la menos 1, de un periodo de muestreo. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Si utilizamos estas constantes A, B y C, podemos obtener esta ecuación donde A es igual a Kp, B es Kp por T sobre Ti y C es Kp Td sobre T. Es decir, puedo encontrar estos coeficientes, estos de acá, A, B y C, a partir de los parámetros del diseño del controlador en tiempo continuo, el controlador análogo. Aquí hay una condición del periodo de muestreo que tiene que ser menor al tiempo muerto sobre 4. Por ejemplo, si tenemos un tiempo muerto de un segundo, entonces un segundo sobre 4 sería 0,25 y el periodo de muestreo debe ser menor a 0,25. Entonces ya depende de su tiempo muerto para definir.
pero generalmente 0,1 segundos estaría bien. Ahora el controlador hace parte de este sistema de enlazo cerrado. Tenemos el controlador aquí PID que genera una señal de control U. La entrada del controlador es discreta, la salida también, entonces para pasarlo a continuo se utiliza un retenedor de orden cero y ya en este punto se tiene una señal de control continua que se aplica al actuador de la planta. Puede ser un motor, una bomba, una resistencia eléctrica, puede ser una válvula. Entonces, esta señal afecta algunas variables de la planta. Finalmente, aquí lo que hago es, a través de un sensor, realimentar. Es una realimentación negativa. Y aquí se obtiene el error. El error es la diferencia entre RDT y CDT. CDT es la salida, la variable que mido de la planta, y RDT es el punto de operación o set point, que es el valor deseado. Por ejemplo, aquí puedo colocar que mi horno esté a 120 grados centígrados y el sistema debería seguir ese punto o ese valor deseado. Si está en 110, entonces aquí se va a generar un error que sería 120 menos 110. Entonces aquí el error sería de 10 grados y ese error es el que entra al controlador y genera una señal de control que hace que se reduzcan esos 10 grados. El objetivo es que el error sea cero, ¿listo? Para que la salida, que es CDT, siga la entrada. Si RDT y CDT son iguales, el error es cero. Entonces el controlador actúa sobre este error para que el error sea mínimo. Bueno, entonces aquí tenemos ya, vamos a ver cómo aplicar este diagrama a este caso real, a este caso práctico. Entonces tenemos aquí la planta, que es el horno, aquí una resistencia que le aplica un voltaje. Miren que le puedo aplicar 20 voltios, ¿no? O, bueno, en este caso aquí muestra 30, pero en las guías se van a aplicar 20 o 15 voltios. Entonces, de acuerdo a la posición de este switch, puedo conmutar a 20 voltios o a 15 voltios. Eso es lo que estoy alimentando. Aquí que es un MOSFET, lo que va a hacer es conectarme a tierra, ¿cierto? Entonces habilita o deshabilita la alimentación a la resistencia y básicamente esta sería la señal de control. Aquí el microcontrolador tiene internamente implementado el controlador PID. Entonces, a partir de una señal de error, genera una señal de actuación. En este caso, genera un ancho de pulso que llega a este MOSFET. Entonces, básicamente, dependiendo del ancho de ese pulso, le va a llegar más o menos voltaje a la resistencia y con eso controlo la temperatura en el horno. Es el ancho de ese pulso el que me permite controlar el voltaje que aplico a la resistencia y finalmente la temperatura que hay en el horno. Aquí tiene un sensor, aquí este terminal, que se realimenta. Esta es la realimentación negativa que va al, al microcontrolador y aquí se obtiene el error. Miren que es un divisor de tensión. En la parte de acá se aplica el voltaje que es el E del sensor y aquí hay una resistencia de 1K y de 99K. Ahora vamos a ver que esto hace que el voltaje que se obtiene de aquí, de este divisor, sea el voltaje del sensor sobre 100. ¿Por qué se hace así? Porque esta temperatura, digamos, si es de 120 grados, él va a entregar 120 voltios, porque es un voltio por cada grado. Entonces, 120 voltios es muy alto el voltaje para manejarlo en el microcontrolador, entonces se debe acondicionar esta señal, que es escalarla o dividirla por 100. Entonces aquí ya si es 120 voltios que entrega acá lo va a dividir entre 100 y le va a llegar 1,2 voltios, que sí lo puede manejar el microcontrolador. Entonces aquí se escala la señal del sensor que nos permite saber qué temperatura hay acá y en la parte interna se configura el microcontrolador para definir
un punto de operación, por ejemplo 120. Entonces, como ya conozco el voltaje real en la planta y el set point de 120, puedo calcular el error. Por ejemplo, inicialmente, sin aplicarle ningún voltaje, este horno va a tener una temperatura de 27 grados, que es la temperatura ambiente, que es como se configuró. Entonces, si el punto de operación es 120, entonces ya habría un error de 120 menos la salida, que sería 27, que es lo que va a leer el sensor. Ese error, entonces lo va a utilizar el microcontrolador para generar una señal de control a través del controlador PID. Y eso es lo que va a manejarme este MOSFET, el ancho del tren de pulsos que genera. Entonces aquí se cierra un lazo y toda la parte de cálculo de la señal de control se hace aquí en el microcontrolador, que para este caso va a ser un PIC 16F877A. Entonces, es muy importante entender qué componente en este diagrama está asociado a componentes de este otro diagrama en Proteus. Este es el esquema que ustedes deben implementar. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Profe, una pregunta. Respecto al micro, ¿debe llevar oscilador externo? Uno lo puede configurar. Generalmente el micro permite trabajar con oscilador externo o con oscilador interno. En este caso lo vamos a trabajar con oscilador interno. Entonces no necesitamos un cristal ni nada de ese tipo. Ah, listo, ok. Bueno, entonces este es el diagrama. Y aquí son algunas consideraciones que ya mencioné, pero vamos a verlas más detalladamente. Se requiere un sensor de temperatura y un conversor análogo a digital para calcular el error y posteriormente la señal de control. El sensor entrega 1 voltio por cada grado centígrado. Entonces se requiere un divisor de tensión para adecuar la señal del sensor. Aquí está el divisor de tensión. Miren que utiliza una resistencia de 1K y de 99K. Y finalmente el voltaje del divisor de tensión es igual al voltaje del sensor sobre 100. Entonces aquí lo estoy escalando y obtengo ese valor voltaje del sensor sobre 100. Porque de lo contrario sería un rango muy amplio el que entrega el sensor. Luego, bueno, aquí está, de esta manera ya no tengo 1 voltio por cada grado centígrado, sino 0,01 voltios por cada grado centígrado. La señal de control es una señal PWM y se emplea el microcontrolador PIC 16F887A. Entonces, vamos a ver el código. Aquí está, esto se hace en un compilador, ahora lo vamos a ver. Se incluye primero la librería del PIC, vamos a trabajar con el 16F877A, entonces se incluye este header. También le decimos que vamos a utilizar un conversor de 10 bits. Aquí en el delay tenemos que decirle el reloj, esa es la frecuencia de oscilación de 4 megas. Y aquí unos fusibles que ya es para la configuración del PIC. Aquí empieza el void main, entonces tenemos dos variables, valor y control. Valor nos dice que es la variable de lectura, ADC, o sea, aquí vamos a hacer la lectura del sensor. Y la señal de control está en esta variable control. Tenemos otras tres variables ABC, que son los parámetros que definen el controlador PID en tiempo discreto o el controlador digital. Temperatura límite es el set point o punto de operación. Aquí lo llaman temperatura límite, pero es el set point o punto de operación, es la temperatura que quiero que tenga el horno. Y aquí hay unas variables que son muy importantes, entonces vamos a ver cada una de ellas. RT es, acá está, señal de referencia.
O sea, ese es el set point. Por ahora, temperatura límite y RDT están relacionados con el set point. Ahora vamos a ver cómo. EDT es el error. IDT es la señal de control debido al término integrativo. Como habíamos visto, el controlador PID tiene tres componentes. Entonces, la señal de control que se debe a la componente integral es IDT. DT es la señal de control que se debe al término derivativo. YDT, aquí está, YDT es la señal del sensor. UDT es la señal de control total, o sea, UDT suma el efecto de IDT, IT, DT y también del control proporcional. Ahora vamos a ver. Y aquí aparecen IT sub 0 y ET sub 0. Estas variables aparecen porque ahora vamos a ver en las fórmulas hay un z a la menos 1 y ese z a la menos 1 cuando se aplica alguna señal hace que se tenga en cuenta la anterior, la señal en un paso de tiempo anterior, en un periodo de tiempo anterior. Entonces ahora vamos a ver, es como un delay, ¿listo? Entonces IT sub 0 es IT, o sea, la señal de control debido al componente integral, pero un periodo de muestreo antes. Y EDT es el error, un periodo de muestreo antes. Bueno, lo vamos a explicar así porque me parece importante que lo entiendan de dónde salen las fórmulas. ¿Listo? Ahora hay un máximo y un mínimo que me definen un intervalo para la señal de control. Entonces la señal de control no va a poder salirse de 0 y de 1000. Entonces, por ejemplo, 0 puede ser un ancho de pulso mínimo, o sea, no hay un pulso, mejor dicho, y 1000 es el ancho total. Y cualquier valor entre ellos es un ancho intermedio, entre 0 y el ancho total. Por ejemplo, 500 puede ser un tren de pulsos de 50% activo y 50% no activo, y proporcionalmente entre 0 y 1000. IT sub 0 y ET sub 0 es para iniciar el sistema se colocan en 0 porque el sistema es causal, entonces no puede haber un error antes de que se active el microcontrolador o antes de que le llegue alguna señal. Entonces es causal, antes de t igual a 0 no hay ninguna señal, entonces se inicializan en 0. Aquí es donde ustedes deben hacer el cambio, básicamente en A, B y C, de acuerdo al cálculo que hayan hecho acá, en esta parte, A, B y C. Entonces aquí lo van a calcular A, B, C y lo van a utilizar aquí. Esto ya lo habíamos hecho en la fase anterior de calcular A, B, C. Entonces lo vamos básicamente a transcribir, aunque tener en cuenta de usar estas ecuaciones que son las que recomienda el autor. Y acá también estas ecuaciones. Entonces ya tenemos A, B y C, que son los parámetros del controlador PID digital. Y luego aquí ya defino la temperatura límite, que es el set point. Entonces, miren que lo coloco en 1200. Hay que tener aquí en cuenta, aquí lo coloco que el set point o punto de operación se fija como la temperatura deseada por 10, o sea, se escala por 10. Entonces, si quiero 120 grados, aquí va a ser 1200. Aquí ya son unas configuraciones de un timer para configurar el PWM a una frecuencia de 1000 Hz. También aquí configurar cuál es la señal de PWM. El ADC también configurarlo. O sea, esto no lo vamos a tocar. Aquí decirle que el canal 0 es la entrada del conversor análogo digital, es decir, esta de aquí, el pin 2. De aquí ya aparece un while. Este while es infinito, o sea, se ejecuta desde que se activa el microcontrolador hasta que se resete o se apague. Aquí hace uso de esta función readADC, que es una función propia del PIC, o sea, está incluida aquí en este header. Entonces lo que hace es entregarme un valor.
como es de 10 bits, ese valor va a estar entre 0 y 1024. Entonces, ¿cómo se hace la conversión? Sería el valor que va a estar entre 0 y 1024 por 5, que es el valor de referencia sobre 1024. Entonces aquí me va a entregar, por ejemplo, 1,2, que si hay 120 grados, entonces aquí va a llegar 1,2 voltios. Y el valor final al multiplicarlo por 5 y dividirlo por 1024 me va a dar 1,2. Y esto lo multiplico por 1000, que finalmente este 1000 incluye el 100, que hice un escalado, lo dividí anteriormente por 100, entonces ahora lo multiplico por 100 y por 10, que es un escalado para tener la señal de control en un rango adecuado. Entonces, al final lo multiplico por 1000. Aquí lo muestran como 5000 por el valor sobre 1024. Entonces, esto equivale a una temperatura del horno por 10. Y aquí hay que tener cuidado que este escalado por 10 también se lo hizo la temperatura límite. Mírenlo acá, que en la temperatura límite también era 120, que es nuestro punto de operación, lo multiplicamos por 10. O sea, la temperatura límite va a ser de 1200. Y este YDT es la señal del sensor. Entonces, como habíamos dicho, el error va a ser la referencia menos la señal del sensor. Idealmente este error debería ser cero, es decir, la referencia, que en este caso es 1200, ¿no? Que me representa 120 grados, debería ser igual a lo que me lee el sensor, que debería ser también 1200, ¿no? Con el escalado que hice. Entonces, si no es igual, aquí se va a presentar un error. Y este error es el que utiliza el controlador para generar esos pulsos y adecuar la temperatura a través de esos pulsos que se aplican a la resistencia eléctrica. Entonces, miren que IDT se utiliza ya aquí en esta ecuación. Ahora vamos a ver de dónde sale esta IDT, que es B, que es un parámetro del controlador, por el error más un IT sub 0. Este es la señal de control debido al término integral. Y esta es la señal de control debido al término derivativo, que es el parámetro C por el error menos el error en el paso anterior. Y finalmente UDT, que es la señal de control total, que suma todos los componentes. Entonces va a tener el componente integral. Acá está el componente derivativo. Voy a ampliar un poquito el componente derivativo y aquí aparece el componente proporcional, que sería A por el error. Entonces aquí está el componente proporcional, el componente integral y el componente derivativo. Y esta ya sería el UDT. Si esa señal de control es mayor al máximo que definimos acá, definimos un máximo que era de 1000 y un mínimo de 0. Entonces, acá está. Si esa señal de control es mayor a 1000, entonces la señal de control la coloco en 1000, o sea, fijo un límite. Fijo entonces ese máximo en la señal de control. De lo contrario, si UDT es menor al mínimo, donde el mínimo lo fijé en 0, entonces coloco la señal de control a 0, o sea, no puede salirse de ese rango. Finalmente, UDT lo paso a la variable control y defino el ancho de ese pulso aquí en esta línea, la línea 41, que dice CPWM duty, y aquí le coloco la variable de control. Esa variable lo que va a hacer es hacer los pulsos más anchos o más angostos, y con eso le va a llegar más o menos voltaje a la resistencia eléctrica para controlar la temperatura de acuerdo al error. Entonces aquí es muy importante esta variable de error, que siempre es la referencia menos lo que me entrega o lo que lee el sensor. ¿Listo? Entonces este error va a ajustarme la señal de control y esa va a actuar sobre la resistencia eléctrica del calefactor. Siempre en cada paso debo actualizar el IT sub 0.
Entonces ahora el IT, que es el actual, lo paso al IT sub 0, que es el componente integral, y el ET, que es el error actual, lo paso a ET sub 0. Coloco un delay de 100 milisegundos porque el periodo de muestreo es de 0,1 segundos. Y cuando llegue al siguiente paso, entonces IT sub 0 ya va a estar actualizado con el IT anterior. Entonces, para calcular el IT nuevo, ya va a tener en cuenta el IT sub 0 actualizado y el IT sub 0 actualizado. Entonces, siempre el IT sub 0 y el IT sub 0 va a tener la señal IT en el paso anterior. Siempre se actualiza aquí. Y esto se repite cada 100 milisegundos. Eso es lo que hace el código. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Luis, ¿tiene alguna pregunta? No, estaba mirando el código, dando a entender pues cada parte, fragmento. No, tendrá que ya desarrollarlo en PC Compiler y ver cómo funciona. Vale. Entonces, continuemos. Entonces, básicamente es eso, donde ocurre la parte más importante, es aquí en donde se calcula el error, ¿no? El error, entonces, como les decía, es la referencia menos lo que está generando la planta, que es lo que me lee el sensor. Y aquí ya está la señal de control, donde se calcula la señal de control. Aquí se limita la señal de control y esa señal de control se aplica ya al PWM. Entonces, ahora vamos a ver de dónde salen estas ecuaciones en rojo. Entonces tenemos que esta es la ecuación del controlador PID en tiempo discreto. Aquí está A, B y C. Esta es la parte integral y esta es la parte derivativa. Entonces, el controlador proporcional, vamos a coger sola, por partes, ¿no? Solamente esta parte, que es la parte proporcional, es U de Z sobre dz, y esto es igual a. Entonces, de aquí yo podría despejar que la señal de control es igual a por el error, que es lo que se utiliza ya para la parte proporcional. Para la parte integral, entonces tenemos esta expresión. Aquí E de z pasa a multiplicar a b y 1 menos z a la menos 1 a u. Eh, entonces aquí tenemos, si multiplicamos esto, nos quedaría u de z menos u de z por z a la menos 1 y acá por b e de z. Este U, como es la señal de control debido al término integral, en el código lo llaman IDT. Entonces aquí IDT para esta multiplicación por 1 y IDT sub 0 para esta multiplicación con z a la menos 1. Entonces U de z por z a la menos 1 me va a quedar U de z en un tiempo anterior, en un periodo de muestreo anterior. Y aquí lo llamo en el código IT0. Y acá me queda B por la señal de error. De aquí podría despejar IT, entonces me queda B por E más IT sub 0, que es lo que está acá en IDT. B por E más IDT sub 0. Y para el control derivativo también solo utilizo la componente derivativa, paso a multiplicar el error y me queda que U es igual a C por 1 menos Z a la menos 1 por el error. Esta señal de error la multiplico por 1 menos Z a la menos 1, entonces me queda el error menos el error en un paso de tiempo anterior. Y este control debido al término derivativo lo llamo dt. Y esta es la que está aquí, dt por edt menos ct sub 0. Y acá abajo está el a por edt, que es el debido al componente proporcional, ese de acá. Entonces ya con eso sabemos de dónde salen eh, estas señales de control, integral, derivativa y la total. Son de estas ecuaciones, ¿no? Eh,
Y finalmente habría que hacer la prueba. Entonces, en las guías están que en el instante de tiempo t igual a 0 segundos se utiliza una fuente de alimentación VAT de 20 voltios. Para el instante de tiempo 50 segundos se conmuta otra fuente de alimentación VAT2 de 15 voltios. Para el instante de tiempo t igual a 120 se conmuta nuevamente a la fuente de alimentación de 20 voltios. Entonces empieza en 20, a los 50 segundos se cambia a 15 voltios y a los 120 segundos se vuelve a cambiar a 20. Eso va a ser perturbaciones y el sistema tiene que ajustarse a estos cambios en el voltaje y modificar su ancho de pulso para conservar la salida en un valor deseado. Esto es con unos datos que hice. Miren que el punto de operación es 120. Él inicialmente empieza y supera eh, el punto de referencia. Entonces hay un sobrepaso, aunque no es muy grande. Aquí hay que tener cuidado de que no sea muy grande. Generalmente menor al 30%. Si es mayor al 30%, hay que hacer un ajuste fino de los parámetros. Entonces aquí es menor al 30%. Entonces, casi es como del 10%, entonces se puede dejar. Luego él se ajusta. Aquí no lo hice exactamente en 50 segundos, lo hice en otro tiempo, pero entonces a los 50 segundos ustedes van a ver que al aplicar la perturbación, que estaba inicialmente en un voltaje de la batería de 20, pasa a 15 voltios, entonces él tiende a reducir la temperatura, pero automáticamente se ajusta y vuelve a 120 grados centígrados y en 100 o 120, ya les digo, 120 segundos se vuelve a conmutar a 20 voltios, a la batería de 20 voltios. Entonces él hace también un aumento en temperatura, pero luego se autorregula y vuelve a los 120 grados centígrados. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer de acuerdo a estos tiempos, 0, 50 y 120, y generar una señal parecida a esta y explicarla. Ahí tienen que explicar por qué se da esta caída, por qué se da esta subida y tiene que verse que se sigue la referencia. Bueno, antes de llegar a las conclusiones, les voy a mostrar el programa en, en el compilador. Aquí está el compilador. Vamos a ver si lo abre. Y lo vamos a hacer desde cero, porque aquí ya lo tenía el código, entonces vamos a decirle nuevo, aquí Project Wizard, aquí le vamos a dar un nombre, entonces vamos a crear una nueva carpeta, por ejemplo, le vamos a colocar prueba 3, aquí le vamos a llamar prueba 3, le damos guardar. Aquí nos va a pedir que escojamos la familia del PIC, entonces ese es el PIC 16. Aquí tenemos que seleccionar el dispositivo 16F877A. Creo que más arriba. Aquí está, 16F877A. Aquí tenemos que colocarle la frecuencia de oscilación a 4 megas. Ahí está. Acá queda entonces el chip PIC 16F877A y la frecuencia 4 megas. Le damos crear proyecto. Y aquí lo crea con un archivo base, un código base, lo eliminamos y lo copiamos del artículo que vamos a utilizar como referencia. Primero esta parte,
y luego esta parte de aquí. Hasta ahí. Vamos a ver si lo compila. Aquí dice que lo compiló y que no hay errores ni hay alertas. Y está construido satisfactoriamente. Entonces él crea en el archivo, vamos a ver si lo conseguimos. Prueba 3. Aquí crea todos estos archivos. El que nos interesa es el .exe, el X-File. Entonces, desde Proteus, eso es lo que vamos a hacer en este compilador, CSS, este compiler. Y desde Proteus vamos a ver si, bueno, voy a cerrar este. Vamos a ver si nos abre Proteus. Aquí está el montaje o el esquemático en Proteus. Aquí está la resistencia de 1K, 99K, el PIC, el MOSFET, la planta, que es el horno. Aquí está el switch. Aquí la batería de 20 voltios, la batería de 15. Esta es una punta, esta es una gráfica interactiva. Y al darle doble clic al PIC, entonces aquí está el PIC 16F877A, aquí está 4 MHz, igual que en el compilador, y en esta parte escogemos dónde está el punto X. Por ejemplo, aquí tenía prueba 1, controller X, entonces acá ya sería prueba 3 y prueba 3.x. Lo seleccionamos y ya con eso este, este dispositivo haría uso del código que está en el punto X. Para hacer la gráfica interactiva, lo que tienen que hacer es colocar esta punta de prueba que es de voltaje, luego la pasan acá, la mueven de esta manera, la colocan acá, no la coloco porque ya está. Vamos a eliminar. Ah, se me movió toda, voy a mover de nuevo aquí. Y empiezan con, primero seleccionan este y con la barra espaciadora empieza a ejecutarse la simulación. Entonces cuentan 50 segundos y luego 120 segundos y hacen la conmutación correspondiente. Y aquí se va a generar la gráfica. Esa es la gráfica que mostramos en la presentación, esta, ¿no? Y la que tienen que analizar. Bueno, yo creo que eso es. Vamos a revisar finalmente la rúbrica. Pues tienen que hacer una participación en el foro donde muestren los avances. Una sintonización del controlador donde también presenten los parámetros del controlador en tiempo continuo y en tiempo discreto. La implementación del controlador a un microcontrolador, entonces ahí hacen el análisis del código, ¿no? Y analizar el comportamiento del sistema ante perturbaciones, es decir, analizar esa gráfica que es la respuesta del sistema y entregar los archivos ejecutables. Y finalmente la estructura del informe. Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Tutor, los parámetros del horno son los mismos que hicimos en las primeras fases. Sí, Luis, ¿verdad? Sí. Acá están, estuve revisando y son exactamente los mismos. La temperatura ambiente, toda esta parte de la constante de tiempo, todo es igual. Entonces podemos utilizar la ganancia que habíamos calculado, la constante de tiempo y
el tiempo muerto. Lo podemos utilizar y también podemos hacer uso de los parámetros que habíamos calculado anteriormente si se utilizaron las ecuaciones del artículo. En el artículo están las ecuaciones que son las que se mostraron en la presentación, que son estas. Aquí está. Entonces, control proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. Y estos son los parámetros A, B y C del controlador ya digital. Entonces, no es complicado. Básicamente es utilizar estos parámetros que ya los tenemos, luego calcular A, B y C si no los tenemos, y finalmente ya utilizar el código aquí en donde nos piden A, B, C, que es aquí. Está aquí, A, B y C. Si, como les decía, si hay un sobrepaso muy grande o no está funcionando como uno quiere, lo podemos hacer un ajuste fino, variando esos parámetros y mirando cómo es el comportamiento. Pero con estas técnicas de sintonización, el resultado es bueno. Entonces, no creo que tengan problema. Ok, tutor, gracias. Vale. Entonces, les voy a dejar un enlace para que por favor registren asistencia y ya con eso terminamos. ¿Pueden acceder al chat? Luis puede acceder. No puedo hacer el chat. ¿No puede acceder? No, dice chat de reuniones del canal solo disponible para los miembros del equipo. Mm, bueno, a ver, hagamos esto. Les voy a compartir aquí el enlace. Para que por favor lo copien como está ahí y llenemos la asistencia. Creo que Francisco está en el trabajo, creo que no puede acceder al enlace. Luis ya había participado en el CIPAS 1, creo, ¿no? No, tutor, no había podido participar. En el CIPAS 1 no participó. Ah, bueno, es el primer CIPAS. No, no, no tuve la oportunidad. Hoy tuve oportunidad de poder participar. Si este es el último CIPAS, se hicieron tres, este ya es el último porque la última fase, la fase ya 5 es evaluativa, entonces ya no se va a hacer CIPAS.
Y este último es, por ser último CIPAS, es una evaluación de los estudiantes a los CIPAS. Pues si Luis tiene tiempo para que por favor lo haga, es corto, es una evaluación de cómo han sido los CIPAS. Listo, doctor. Estoy aquí copiando. Listo, doctor. Estoy aquí copiando los enlaces para llenarlos. Vale, el primero ya lo llenó. Sí, aquí ya lo pido, ya lo estoy llenando, doctor. Registro de asistencia. Vale, bueno, entonces sí, le puede tomar un pantallazo, una captura y ya con eso terminamos. No sé si tiene alguna otra duda para finalizar. No, doctor, me parece que la información es muy concisa, muy clara. Ya es el Bueno, proceso de desarrollo. vale, entonces les agradezco por participar en el CIPAS y espero los informes. Listo, doctor. Muchas gracias a usted por su enseñanza. Bueno, con gusto, hasta luego. Bye.